nos acompaña en el estudio el profesor Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, con quien vamos a conversar y analizar un poco las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, el señor Pete Hegseth, que se dieron hoy en nuestro país. Profesor, bienvenido a las cámaras de Next Noticias. Muchas gracias. Una primera pregunta, profesor, para partir desde allí es, estas declaraciones que se dan de alguna manera también junto al ministro de Seguridad de Panamá, es decir, en el mismo recinto, sobre la soberanía de Panamá sobre el canal por parte del señor Hegseth, ¿vulneran un poco la soberanía de Panamá en cuanto a la administración sobre el canal de Panamá, teniendo en cuenta que somos quienes lo administran? Bueno, primero que nada, pienso que su llegada a Panamá es una continuación de la gestión que hizo aquí el señor Marco Rubio y que eventualmente pues no satisfizo a los Estados Unidos, a la administración del señor Donald Trump. Y su presencia aquí fue un poco para reafirmar o atornillar aquellos puntos que no quedaron suficientemente fijos en ese primer encuentro. Y la reacción de este señor, el secretario de Defensa en esta oportunidad, es consona con la visión de Donald Trump de pues, negar, ¿no? que el canal es panameño y que ellos quieren, que no consideran pues, que tienen aquí intereses, y no admitió justo ese detalle de que nosotros somos el Estado soberano. Y la concepción que pues, expresa fundamentalmente es en dirección a un cogobierno del canal de Panamá, o sea, una cosoberanía, claro, porque no admitió de que nosotros somos efectivamente el país que exclusivamente somos los dueños y administramos el canal. Justamente hacia allá iba mi segunda pregunta, y es que con relación a esa respuesta que brindara el secretario de Defensa de Estados Unidos a la pregunta que hizo el colega de la Estrella de Panamá sobre si Estados Unidos reconocía la soberanía de Panamá sobre el canal de Panamá, el secretario de Defensa respondió que Estados Unidos reconoce que el canal de Panamá está en Panamá, mas no quiso de alguna manera responder de manera directa sobre ese reconocimiento a la soberanía de Panamá sobre el canal. ¿Qué lectura deja esto para los panameños y también en el plano internacional? Bueno, evidentemente la actitud de ellos, ¿no? De que no admiten eso formalmente, públicamente, y que tienen pretensiones aquí territoriales. Ahora, hay una cuestión que yo quiero aprovechar de su pregunta que me parece que también es importante. No todo es negativo. Él mismo cayó en una trampa, y le digo por qué. Estados Unidos, según la versión del señor Donald Trump, fue el que construyó el canal, y por el hecho de haberlo construido, ellos son los dueños. Esa es la cosmovisión del problema que tiene el Partido Republicano liderizado por Donald Trump. ¿Pero dónde lo construyó? En Estados Unidos, en Francia. Lo construyó en Panamá. Entonces, el lugar donde construyó esa obra es evidente que no es territorio norteamericano, y por lo tanto el dueño natural de ese bien es el Estado soberano, el Estado territorial. Tanto es así que el propio Tratado Higginbotham-Barila lo califica como que si fueran soberanos, lo cual significa que reconoce que ellos no eran soberanos. Ahora, con la visita del secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos a Panamá, reconoce que el canal está en Panamá. Entonces, al menos han retrocedido en lo que originalmente, en su narrativa permanente en contra de que ese bien es nuestro. Porque según ellos, si lo construyeron aquí, o sea, si lo hubieran construido en Filipinas o en Angola, entonces es de ellos, y eso no funciona así. Si usted construye una propiedad, un bien inmueble en una propiedad que no es la suya, esa propiedad no es suya. No es suya. Tan sencillo como eso. Claro, hablando también de retrocesos, la narrativa de Estados Unidos sobre esa supuesta injerencia y control de la República Popular de China sobre el canal de Panamá. Ayer también el secretario de Defensa de Estados Unidos, en la inauguración del muelle 3 de la fragata de la aeronaval del puerto, hacía mención de que
China no construyó el canal de Panamá, no lo administra, subrayo esta parte, y no lo utilizará como arma. Es decir, que el propio secretario de Defensa aseguraba ayer que China no controla el canal de Panamá. Pero, ¿por qué siempre ha estado sobre la palestra, y hoy lo volví a mencionar, esa supuesta injerencia de China en el canal, en la administración? Sí, eso es otro reconocimiento fáctico que de pronto él no fue consciente de lo que dijo. Porque por un lado están diciendo que lo controla y ahora él admite que no es cierto. Ahora bien, esta situación se ha venido, yo pienso que no es tan traída de los cabellos en el sentido de que se ha venido improvisando, ¿no? Ellos han sido en parte coherentes con el discurso, porque el objetivo de ellos es crear un enemigo, o sea, artificial, en este caso China, y montarse sobre esa base, y en función de eso, entonces, pues, militarizar el canal de Panamá, cosa que el Tratado del Canal, pues, no niega, salvo que haya una situación internacional que lo justifique. Entonces, en ese camino vamos, ¿verdad? Crean un enemigo ficticio, que es China, porque mire, la tecnología militar de la época actual, segunda, tercera década del siglo XXI, indica que un ataque, una guerra nuclear, nosotros vamos a ser objeto de un ataque de China o de Rusia, y no solamente va a ser afectado el canal, sino las ciudades terminales. O sea, aquí puede haber 1 millón o 10 millones de estadounidenses, de soldados, que eso no va a evitar un ataque nuclear de esa potencia. Entonces, ¿cuál es la necesidad de querer militarizar esto, de inventar un enemigo que no existe? Miren, hay un enemigo real, y sin embargo ellos no apelan a eso. ¿Quién realiza maniobras anuales en territorio de Nicaragua, navales? Rusia. Claro. ¿Contra qué país están dirigidas esas maniobras navales que se dirigen y que supuestamente la lucha contra el terrorismo? Contra los Estados Unidos, que está más cerca que Panamá, y el canal de Panamá. ¿Y por qué Donald Trump alude a China cuando realmente hay un peligro que sí es evidente de una potencia, pero la diferencia es que él es vasallo de Rusia, pues? Esas amenazas por parte de cualquier otro país con algún conflicto con Estados Unidos nos lleva también a analizar un poco y adentrarnos a lo que es el Tratado de Neutralidad, a la que supuestamente, y así lo han confirmado, están sujetas varias naciones del mundo. Pero, ¿cuál es el papel del Tratado de Neutralidad y, de alguna u otra manera, quién puede decidir si existe o no una vulneración a este tratado? Bueno, la cláusula quinta, o sea, el artículo quinto del Tratado de Neutralidad, establece que solamente la República de Panamá mantendrá fuerzas militares y sitios de defensa en su territorio nacional. O sea, ese artículo clausura la presencia militar de los Estados Unidos en Panamá. Sin embargo, tiene 2 objeciones externas y una externa. Las 2 objeciones externas son las siguientes. La enmienda de Concini, que en el evento de que el canal se obstruya su tránsito o se cierre, Estados Unidos podría utilizar la fuerza para abrirlo. Escenario que yo considero inexistente, porque si se produce un ataque de una potencia al canal de Panamá, porque no pueden repararlo, que cuando lo van a reparar, si lo destruyen completamente. Si hay un ataque terrorista, igual puede pasar tiempo, años, para que puedan crear una nueva esclusa, lo que sea. O sea, esos son escenarios que no hacen posible que esa enmienda famosa y tan traída de los cabellos, ya de más de casi un medio siglo tenemos lloviendo sobre mojado sobre algo que es impracticable. Y en la otra, que sí considero que es peligrosa, es el artículo 4, el entendimiento 2 al artículo 4, que establece que en el evento que Estados Unidos calificaría, ¿no?, la posibilidad de una amenaza al canal, y que en función de eso ellos podrían utilizar, o sea, tomar las medidas necesarias para su defensa. O sea, si dice defensa, dice militar, claro, ¿verdad? Porque no es otra cosa. Un momentito. Entonces, en esas circunstancias, allí estaría el escenario que usted plantea. Bueno, hay un evento que según ellos califica como un peligro, una amenaza a la seguridad del canal de Panamá. Ese es el peligro que hay, que ellos apliquen ese entendimiento 2 al artículo 4 bajo cualquier pretexto, inclusive una huelga fabricada en el canal por parte de ellos, trabajadores panameños, o de cualquier evento. Entonces, sí hay un peligro de que ellos provoquen, aunque sea falso, una amenaza al canal para utilizar eso
y entonces usar la fuerza en la República de Panamá. ¿Se estaría utilizando entonces la supuesta injerencia de China sobre el canal de Panamá Correcto. para crear una crisis y de alguna u otra manera esto acorralar al país a lo que sea una intervención? Claro, una por eso que estoy diciendo, militarización? ellos han fabricado un enemigo artificial que es China, que tiene 2 puertos aquí y que esos puertos, que si Rubio la vez pasada dijo, no, que ellos pueden trancar, ¿qué trancar? ¿Qué? La Marina de Estados Unidos está aquí cerca, la de China está muy lejos. Ellos automáticamente pues abortan cualquier peligro de esa naturaleza de parte de China. Entonces, esa es la amenaza falsa que ellos han creado para entonces intentar justificar, que no lo pueden justificar, aunque no han apelado directamente a lo que yo estoy mencionando, en la práctica están caminando como que hacia el fortalecimiento de la defensa y del canal de Panamá sin la existencia de un enemigo militar real que pase la línea del peligro de una guerra convencional. Porque la guerra no se va a producir en términos convencionales. Estamos hablando de 2 potencias nucleares. Y entre ellos no van a desarrollar una guerra convencional, sino con armas nucleares. Volviendo al tema del Tratado de Neutralidad, ¿se puede renegociar o cancelar? Bueno, según el tratado, eso no es así. El tratado está pactado sine die, o sea, sin límite de tiempo. Inclusive habla de que ningún otro tratado lo puede invalidar. Porque hay una circunstancia particular. Los tratados de frontera, usted no puede estar cambiándolo cada mes porque va a provocar un conflicto armado. Y los tratados de esta naturaleza, como la Convención de Constantinopla, que rige el estatuto jurídico del Canal de Suez y el tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá, tampoco puede andar usted cambiando. O sea, inclusive, en esta oportunidad, ellos no han hablado de cambio, no se han atrevido a entrar en ese terreno, sino que están... Yo esperaba era una propuesta tipo Montería 2, ¿no? Que exime a Colombia del pago de peajes aquí, e inclusive si se inhabilita el canal, también sin pagar el ferrocarril. Eso es lo que yo esperaba. Sin embargo, ellos no se han atrevido a plantear, o sea, para no tocar el tratado de neutralidad, para no abrir la caja de Pandora, porque saben que Panamá no va a aceptar eso. Entonces, pero en la práctica, pues de manera disimulada lo están haciendo. Eso de que van a conversar para ver cómo se logra compensar el pago de peaje, a través, eso en la práctica es una modificación del tratado sin tocarlo, sino maquillándolo con un acuerdo anexo o un protocolo anexo. Claro. Y eso me lleva también, profesor, a la siguiente pregunta que tenía encaminado a hacerle, y es precisamente sobre ese supuesto acuerdo en que se exoneraría el peaje a los buques de guerra de Estados Unidos. Y esto teniendo en cuenta el artículo 76 de la Ley 19 de 1997, que establece más o menos que ni la autoridad del Canal de Panamá ni el gobierno de Panamá podrían exonerar a el pago a los buques de guerras de otras naciones, salvo, eso sí lo menciona, salvo algunos casos en donde Panamá sea dignatario o firme algunos acuerdos internacionales. Estas declaraciones que se dieron hoy por parte del secretario de Defensa, ¿podría también interferir con lo que es este artículo de la Ley 19 de 1997? Definitivamente, eso está en contra del Tratado de Neutralidad, en contra de la Constitución y en contra de la excerta legal que usted acaba de mencionar. Entonces, ellos lo que están buscando es algo resarcirse de los peajes, pero sin tocar ninguna ley que evidentemente lo prohíbe. Yo te doy un servicio y tú me pagas con el servicio exonerándome los peajes. Esa es en resumen la propuesta de ellos. Sí. Ahora, pregúntese usted, ¿cómo Panamá va a aceptar una cosa como esa si el grueso del tránsito del Canal de Panamá es a través de Asia y la costa este de los Estados Unidos? Y entonces, ¿a qué se va a reducir las entradas del Canal de Panamá? A cero. Y segundo, que es muy importante, ¿cuál es la flota de ellos que utiliza el Canal de Panamá? Si no la tienen, entonces nosotros vamos a exonerar de peaje a otros países, ni siquiera a ellos. No. Profesor, eso es inviable, imposible de admitir.
tomando también un poco más de tiempo en la entrevista, quisiera hacerle una última pregunta, y es que mucho ha rondado en las redes sociales esa situación en donde se muestran las dos imágenes sobre el Canal de Panamá, las esclusas ampliadas que construimos estando en administración panameña, y las esclusas construidas y pasadas a Panamá en el año de 1997. ¿Existe alguna diferencia en cuanto al tratado de neutralidad para estos dos sistemas de esclusas, o se trata de un solo tratado para ambos, teniendo en cuenta de que no fueron construidos en el mismo tiempo? No, definitivamente que es uno solo. Y si hay un cuarto juego de esclusas, el tratado de neutralidad, el estatuto de neutralidad se aplicará para cualquier proyecto de modernización del Canal de Panamá sobre la vía, o para la construcción inclusive de un nuevo canal en todo el territorio nacional. Ahora bien, evidentemente, no es casual que cuando ellos vienen aquí jamás van a las esclusas nuevas. Claro. Pero entonces quedaría en el ambiente. ¿Tú quieres un trato conmigo? ¿Y tú por qué yo tengo que extender ese trato a un cauce del canal, que es el tercer juego de esclusas, si tú no lo construiste y tu argumento fundamental es que porque tú lo construiste yo tengo que darte prerrogativas? Y peor aún, perdón, 3/4 partes de los buques que utiliza ese tercer juego de esclusas es procedente de los Estados Unidos, ¿no? O vienen en esa ruta, ¿no? Así que tú me estás utilizando un canal que tú no construiste. Así que, ¿qué tú quieres que te exonere de qué? Si eso tú no lo hiciste, tu argumento principal se cae. En todo caso, si quieres una exoneración, tendría que ser en el canal viejo, en el canal anterior, claro, al tercer juego de esclusas, que tampoco debe admitirse. Una última pregunta, profesor, y es que ¿cuál es la situación entonces de nuestro país frente a esta situación, y cómo considera usted que debe Panamá, el Estado panameño, y en estos momentos quien lo administra, el señor presidente José Raúl Mulino, administrar esta situación? Primero que yo siempre he pensado que todo problema tiene solución, siempre y cuando satisfaga las partes. Yo pienso que si se hacen de buenas maneras las cosas, pues se puede conversar. Pero ese señor no trabaja así. Él viene imponiendo lo que le da la gana y hace aspavientos públicos de lo que va a hacer y lo que no va a hacer, que voy a invadir a Panamá. Entonces, en esos términos, nosotros no podemos conversar con él de manera civilizada. Por ejemplo, el tema del uso del canal por parte de los buques militares norteamericanos tiene solución. Eso tiene solución, podemos conversarlo. Si eso es... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? El pelo a un gato, la frase esa. Un pelo al gato. Sí, una cosa así. ¿Qué significa económicamente para Panamá eso? Nada. Simplemente, pues, nosotros lo que no podemos permitir es tocar el tratado de neutralidad, porque le destapamos una caja de Pandora. Pero tú puedes negociar un acuerdo semejante, aparte que pudiera considerar eso. Pero eso sí, no entrar a negociar los buques, o sea, los auxiliares, los llamados buques, o sea, la parte comercial. Sí, eso exacto. No, porque eso sí es peligroso. Y ahí está el grueso de lo que podrían ellos más adelante ver cómo nacionalizan pues una flota que no tienen y tratar de usar el canal de manera gratuita. Entonces ellos se han dado cuenta de eso. Entonces, por eso que esa fórmula que han planteado es, bueno, nosotros te vamos a prestar un servicio que no lo necesitamos, por cierto, porque ellos están inventando un enemigo militar que no existe, y existe uno que no lo quieren mencionar y que no lo quieren tocar, y sin embargo se meten con China, le inventan el cuco de China, y sobre esa base, bueno, vamos a crear, a plantear la defensa del canal. ¿Defensa del canal sobre la base de qué? Si el artículo 5 dice que solamente la República de Panamá mantendrá fuerzas militares y de defensa de su territorio nacional, salvo, repito, que haya un escenario internacional de guerra mundial y que podría eventualmente justificar que el canal está bajo una amenaza inminente. Y entonces, bueno, ok, podríamos considerar esa posibilidad. Pero si eso no existe, pues simplemente, ¿qué defensa del canal? ¿De qué base de Rodman, de Howard, de eso qué es? ¿No? Sí. Es imposible. O sea, ellos están planteando la militarización del canal de Panamá para justificar sobre esa base la exoneración del pago de los peajes de su buque por nuestro canal. Muchísimas gracias al profesor Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, por acompañarnos aquí en la edición estelar de Next Noticias para abordar el tema de la visita y las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, el señor Pete Hegseth, a nuestro país.